Bueno, en este Power vamos a trabajar sobre el desarrollo cognitivo y la maduración cerebral. Es decir, vimos algunos procesos neuropsicológicos que están en la base de los aprendizajes y acá vamos a trabajar cómo se desarrollan ontogenéticamente, es decir, a lo largo de la vida del individuo, estas funciones, y ese desarrollo siempre va de la mano del desarrollo cerebral. En primer lugar, vamos a abordar la conducta motora, es decir, todo lo que se vincula al movimiento. Sabemos que en la etapa prenatal, es decir, antes del nacimiento, el bebé ejecuta movimientos corporales masivos, sin diferenciación entre los distintos segmentos del cuerpo. En el recién nacido encontramos los movimientos reflejos, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento de succión, el reflejo de succión, el reflejo de Babinski, el reflejo plantar. Son todas conductas reflejas que surgen como consecuencia de cierta estimulación. Recién hacia los 3 meses, el bebé es capaz de dirigir la mano hacia los objetos. Es decir, ya hay una primera coordinación entre lo que ve, entre el ojo y la dirección de la mano, aunque todavía ese movimiento carece de precisión. Ya a los 6 meses sí hay una mayor precisión en el desarrollo manual, empieza a explorar objetos con la mano y puede pasarlos entre una mano y otra. Y hacia los 8 meses adquiere una habilidad que es muy importante, que es lo que llamamos la oposición pulgar e índice, lo cual le permite un mayor grado de precisión en el agarre de los objetos. Progresivamente se van desarrollando habilidades motoras más complejas que van en paralelo con la mielinización de las fibras. La mielinización de las fibras se produce primero la de aquellas fibras que controlan los movimientos de la mano y posteriormente la de las fibras que controlan los movimientos de las piernas. Por ese motivo es que primero el niño puede agarrar objetos con la mano o tiene mayor destreza con la mano y caminar, por ejemplo, lo hace posteriormente, recién alrededor a partir del año aproximadamente. Un adecuado desarrollo motor requiere que hayan madurado distintos circuitos cerebrales, no únicamente los circuitos motrices. Por ejemplo, requiere que maduren los circuitos visuales, los circuitos espaciales, sobre todo porque el cuerpo se mueve en el espacio, entonces la percepción del espacio también es importante en la coordinación del movimiento. Es decir, no tiene que ver solo con la maduración de las áreas del cerebro que son responsables del acto motor, sino también de otras áreas del cerebro que se vinculan con las áreas motrices y que permiten que el movimiento sea el adecuado. Bueno, en relación al lenguaje, sabemos que hay un componente que es de maduración cerebral, que el cerebro nos da ciertas posibilidades de desarrollo, pero que requiere de la interacción social, ¿sí? Es decir, hay una gran parte del desarrollo del lenguaje que tiene que ver con la maduración cerebral, pero también la estimulación ambiental tiene un papel central. Para que el sistema lingüístico se desarrolle también se requiere el control del movimiento fino y el desarrollo de habilidades simbólicas. Como principales hitos encontramos que hasta los 3 meses la forma de lenguaje es el llanto. Hay un llanto diferenciado, no es lo mismo el llanto de hambre que el llanto de upa, que el llanto de haberse hecho caca encima, pero es el llanto la única vía verbal. Y entre los 3 y los 12 meses, digamos, alrededor de los 3 meses se inicia el balbuceo y se extiende hasta los 10, 12 meses, ¿sí? Este balbuceo implica utilizar distintos sonidos del idioma, etcétera, que incluso se puede ir estimulando repitiéndoselo. Se pone como hito los 12 meses la etapa verbal, pero a muchos niños la inician antes y bastante antes también, ¿sí? Hablamos de la etapa verbal con la adquisición de la primera palabra, ¿sí? La primera palabra que tiene intención comunicativa. El famoso ajó es una repetición, no tiene intención comunicativa, pero sí cuando el bebé empieza a decir mamá, papá, etc. Sí, tiene que haber intención de comunicar para que hablemos del inicio de la etapa verbal.
y el niño va pudiendo repetir palabras sencillas cada vez en mayor número, ¿sí? Entre los 12 y los 24 meses lo que hay es una expansión del vocabulario, ¿sí? El niño repite nombres de objetos, desarrolla lo que solemos llamar la holofrase, que es la frase de una sola palabra, y ya a partir de los 18 meses empieza a aparecer la combinación de 2 o de 3 palabras en las primeras frases, ¿sí? Que van haciendo paulatinamente más largas. La expresión verbal se desarrolla rápidamente en esta etapa. Hablamos incluso hasta de un periodo crítico, ¿sí? En esta etapa, porque se estima que alrededor de los 4 años un lenguaje comprensible para una persona que no pertenece al entorno familiar ya excluye problemas graves, por lo menos graves, de lenguaje. Es decir, que lo esperable es que ya a los 4 años el niño tenga un lenguaje fluido y elaborado que pueda ser comprendido por personas que no son de su entorno. ¿Por qué? Porque las personas de su entorno suelen tender a traducir lo que el niño dice. Los cambios más notables se dan entre el segundo año de vida y los 12 años, que es cuando ya se adquieren las estructuras sintácticas más complejas de adquisición tardía, cuando ya aumenta el tamaño, la mielinización, la complejidad de las arborizaciones dendríticas, se establecen las rutas y circuitos sinápticos y el lenguaje adquiere, digamos, una expresión, si bien continúa incorporando nuevos conceptos, nuevos vocabularios, nuevas estructuras, digamos que el manejo básico del idioma ya alrededor de los 12 años está o debería estar consolidado. Implica, como decíamos, procesos cerebrales como son la mielinización de las áreas responsables del lenguaje, fundamentalmente en el lóbulo temporal y en el lóbulo frontal, y es un proceso ligado a lo físico, a lo psicológico y a lo social, que cuando hay distorsiones o alteraciones suelen interferir o tener repercusiones en la maduración intelectual y psicológica. Es decir, un niño con alteraciones del lenguaje tiene dificultades comunicativas que van a traer otro tipo de problemas conductuales, psicológicos, ¿sí? Y también de aprendizaje. Sabemos que la mayoría de los aprendizajes escolares están atravesados por la escritura y por la lectura, que son formas de lenguaje también. Lenguaje escrito, lenguaje oral, entonces van a traer, las alteraciones del lenguaje van a traer aparejados problemas en el plano cognitivo y en el plano emocional también. Bueno, el sistema fonológico, es decir, de todos los sonidos de la lengua, tiene que estar completo alrededor de los 5 años de edad, ¿sí? Es decir, todos los fonemas de la lengua y las combinaciones silábicas, incluidos, por ejemplo, tra, pla, ¿sí? Los que tienen 2 consonantes y una vocal, a los 5 años tienen que estar adquiridos. Ya se espera a que a esa edad se hayan alcanzado. Cuando no se han alcanzado esta edad, bueno, es porque tal vez se requiera una estimulación o una intervención adicional, generalmente de un fonoaudiólogo, para que puedan desarrollarse y no generen repercusiones después y no se obstaculicen otros desarrollos posteriores que dependen de la integridad del sistema fonológico. Los circuitos neuronales, esto es otro aspecto importante, que son los responsables de aprender el lenguaje, no son los mismos que son los responsables del lenguaje ya consolidado, ¿sí? Es decir, una cosa es cuando el lenguaje se aprende, hay ciertas áreas del cerebro que participan, pero una vez que el lenguaje ya se aprendió, entonces empiezan a intervenir otros sectores del cerebro. El desarrollo del lenguaje se correlaciona con una maduración inicial de estructuras subcorticales, es decir, estructuras que están por debajo de la corteza cerebral y que van implicando progresivamente a la corteza y a más conexiones dentro del hemisferio y entre los hemisferios izquierdo y derecho. Bien, el lenguaje sabemos que durante el desarrollo se lateraliza en el hemisferio izquierdo. Bueno, respecto al conocimiento visoespacial, sabemos que también se lateraliza durante el desarrollo en el hemisferio derecho, a diferencia del lenguaje,
aunque requiere menos especialización inter e intrahemisférica que las habilidades verbales. Primero, el hemisferio izquierdo se especializa en el lenguaje y después de esa especialización, las habilidades visoespaciales se van a desarrollar más o se van a especializar, digamos, el hemisferio derecho se va a especializar más en el conocimiento visoespacial. Ciertas funciones espaciales sencillas pueden estar a cargo de cualquiera de los dos hemisferios, pero las habilidades más complejas visoespaciales, como es por ejemplo reproducir dibujos en 2 dimensiones, reproducir manualmente formas o modelos tridimensionales, bueno, ya eso requiere mayor participación del hemisferio derecho. Hacia los 3 años, la mano izquierda, es decir, el hemisferio derecho, empieza a tener una superioridad o una mayor participación para el reconocimiento táctil, y el campo visual izquierdo, también dependiente del hemisferio derecho, porque recuerden que las fibras se cruzan, en la percepción de rostros familiares. Todo lo que es la orientación derecha-izquierda se va desarrollando entre los 5 y los 8 años. Hasta los 5 años no hay concepto de orientación, si bien la lateralidad manual se establece antes, ¿sí? Pero no depende del conocimiento visoespacial. La lateralidad manual se consolida alrededor de los 4 años, ¿sí? Pero no hay orientación derecha-izquierda. Alrededor de los 6-8 años empieza la orientación, pero la comprensión personal, es decir, reconoce el niño la derecha y la izquierda en relación a su propio cuerpo. Y después de los 8 años, recién puede generalizar el concepto de derecha e izquierda hacia el exterior, que es lo que le permite, por ejemplo, identificar derecha e izquierda en espejo, es decir, con alguien, cuál es la derecha de aquel que tengo frente a mí. Este desarrollo está vinculado a la mielinización de las fibras de la formación reticular, de las comisuras cerebrales y de ciertas áreas dentro de la corteza de asociación. Bueno, la memoria es muy importante porque está en la base de otros aprendizajes. Por ejemplo, la memoria semántica está estrechamente vinculada a la adquisición del lenguaje. La memoria procedimental está vinculada a la conducta motora, la memoria visual al conocimiento visoespacial. Es decir, la memoria está en la base, al igual que la atención, del desarrollo de otros procesos cognitivos, por eso la importancia que adquiere. Hay numerosas áreas involucradas y no todos los tipos de memoria se desarrollan de manera conjunta y al mismo tiempo. Sabemos sí que la capacidad de memoria aumenta a medida que el niño crece, es decir, se va desarrollando, hay un incremento que está asociado a la edad del sujeto. Y eso se explica a través de algunas hipótesis. Una es que a medida que el niño es más grande puede utilizar mayores estrategias para memorizar, que es lo que llamamos metamemoria, que aumentan la capacidad de memoria. Y otra que con el desarrollo cerebral no es que aumenta la capacidad de almacenamiento de cada neurona, sino que aumenta el número de neuronas que participan en el proceso de memorización, es decir, se constituyen redes. La memoria declarativa está más ligada al desarrollo del lóbulo temporal, del hipocampo, fundamentalmente izquierdo, y del lóbulo frontal. Respecto a las estructuras responsables de la memoria, bueno, sabemos que el hipocampo inicia su desarrollo en el 3er mes de gestación, ¿sí? Pero su maduración completa es tardía, se completa después del nacimiento. Los primeros años de vida tiene un crecimiento más lento, su volumen aumenta aproximadamente el 13% del primero al segundo año y entre los 2 y los 4 años un 4%. Y tiene un crecimiento escaso durante los primeros 2 o 3 años de vida y por eso está asociado a la amnesia de la infancia, que es la inhabilidad para recordar eventos en etapas tempranas. La persona no recuerda los sucesos de los primeros años de vida, no los recuerda conscientemente porque el hipocampo no está maduro. Sí la amígdala, por eso
Los componentes emocionales o los sucesos emocionales sí tienen un almacenamiento que después da lugar a, digamos, no a recuerdos conscientes, pero sí a ciertas emociones básicas. El cerebelo es otra estructura de memoria muy vinculada a la memoria motora también. Aumenta mucho su tamaño del primero al segundo año, porque está muy involucrado en la adquisición de las conductas motoras, tanto de la mano, la adquisición de la marcha, etc. Y los lóbulos frontales también son de gran importancia, porque son esenciales para la capacidad adecuada de evocación de la memoria explícita, y su maduración es la responsable, o se estima que es la responsable, de las diferencias en el aumento de la capacidad de recobro asociada a la edad. Es decir, a mayor edad, mayor capacidad de recuerdo, y esto no tiene que ver con un recuerdo automático, sino con el uso de estrategias, ¿sí? Y el uso de estrategias está vinculada siempre a la presencia o a la participación de los lóbulos frontales. En relación a las funciones ejecutivas, dijimos que se inician antes del primer año de vida, y los primeros esbozos de funciones ejecutivas tienen que ver con la memoria de trabajo, que está presente en el concepto de permanencia del objeto, ¿sí? Este concepto de permanencia se inicia alrededor de los 8 o 9 meses de edad y tiene que ver con, es el famoso experimento de Piaget, que le poníamos un juguete al niño, se lo tapábamos con una mantita y el niño corría a la mantita para encontrar el objeto. Bueno, esta permanencia del objeto tiene que ver con que el niño mantiene en su sistema cognitivo el lugar donde estaba el objeto a pesar de que se le colocó la mantita arriba. Bueno, esto es un primer esbozo de memoria de trabajo. En este sentido, decimos que esto implica una primera o un esbozo del inicio de las funciones ejecutivas en el niño. Pero bueno, una memoria operativa más desarrollada ya recién hablamos a partir de los 2 años de edad, que permite controlar mejor la conducta en base a información previa, pero esto es progresivo, iniciando a los 2 años de edad y aumentando o mejorando su desarrollo a medida que el niño va creciendo. A esa edad empieza a mejorar, después de los 2 a los 4 años, la capacidad para inhibir estímulos externos, para inhibir proactiva y retroactivamente la conducta entre los 6 y los 8 años, y el máximo desarrollo de las capacidades inhibitorias alrededor de los 12 años. Y tiene que ver con la aparición gradual de conexiones neuronales en los lóbulos frontales. ¿Sí? Bueno, otras funciones ejecutivas también se van desarrollando gradualmente, como la resolución de problemas complejos y el uso de estrategias metacognitivas ya en la infancia avanzada, 10-12 años. El metaconocimiento, es decir, el conocimiento de las propias capacidades cognitivas y los factores que la afectan. Por ejemplo, estudio mejor con música, me concentro más y me siento adelante, me sirve más escribir. Bueno, eso ya alrededor de los 12 años, ya cerca del inicio del secundario. Empiezan mayores estrategias de autocontrol y automonitoreo, pero los lóbulos frontales adquieren su plena madurez funcional, o sea, su madurez para un óptimo funcionamiento recién en la adultez temprana, ¿sí? Dijimos en los 25 años. Bueno, muchas gracias por su atención.